El Wendigo es una de las leyendas más oscuras jamás contadas. No porque hable de un monstruo, sino porque habla de lo que ocurre cuando el ser humano cruza un límite del que no hay regreso. Esta historia nace en los bosques helados del norte de América, en territorios donde el invierno es largo, cruel, silencioso, y donde sobrevivir no siempre es una garantía. Para las tribus algonquinas, el Wendigo no era un cuento para asustar niños, era una advertencia, un recordatorio de lo que podía suceder cuando el hambre y la desesperación tomaban el control. Según sus creencias, el Wendigo era un espíritu antiguo, ligado al frío eterno, a la escasez, a la avaricia humana. No nacía como criatura, se creaba. Decían que cuando una persona, empujada por el hambre, cometía el acto prohibido, cuando consumía carne humana, su alma se quebraba. En ese instante, el espíritu del Wendigo entraba en su cuerpo. El cambio no era inmediato. Primero llegaban los pensamientos, el deseo constante de comer, una sensación de vacío imposible de llenar. Después, el cuerpo comenzaba a transformarse. La piel se volvía pálida y tirante. Los huesos sobresalían, el corazón se enfriaba, pero lo peor era la mente, porque el Wendigo nunca se sacia. Cuanto más come, más hambre siente. Cuanto más crece, más desea. Algunas descripciones lo retratan como un ser alto y esquelético, ojos hundidos, extremidades demasiado largas, un olor a muerte que lo precede. Otras hablan de un aspecto parecido a un ciervo, con cuernos, el cráneo al descubierto, un aliento helado y de una presencia que congela el aire. Pero todas coinciden en algo. El Wendigo conserva recuerdos de lo que fue. Y eso lo hace aún más peligroso. Por eso, en algunas comunidades, cuando alguien mostraba señales de lo que llamaban fiebre Wendigo, era aislado, vigilado, a veces eliminado. No por crueldad, sino por miedo. Miedo a que dejara de ser humano. Con el paso del tiempo, la leyenda no desapareció. Al contrario, se volvió más oscura. Durante los siglos XVIII y XIX, exploradores y colonos comenzaron a registrar historias inquietantes. Relatos de hombres que, incluso rodeados de comida, sentían un deseo incontrolable por la carne humana. A este fenómeno se le dio un nombre: psicosis Wendigo. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en Canadá, a finales del siglo XIX. Esta es la historia de Swift Runner. Un buen padre, buen cazador, sin antecedentes de violencia, hasta que algo cambió. Vivía con su mujer y sus 6 hijos en una zona aislada, lejos de los asentamientos. Cuando llegó el invierno, las condiciones empeoraron. La comida escaseó. El frío se volvió insoportable. Meses después, Swift Runner apareció solo en un fuerte cercano. Era un cazador experimentado. Conocía el bosque. Sabía sobrevivir. Dijo que su familia había muerto de hambre, pero los oficiales notaron algo extraño. El hombre no estaba débil, no parecía desnutrido. Decidieron investigar. Lo que encontraron en su cabaña fue aterrador. Restos humanos, huesos rotos. Pero lo peor que encontraron, reservas de comida en buen estado. Swift Runner había asesinado y devorado a su esposa y a sus hijos, a pesar de que, según los registros, era un hombre sin ningún tipo de antecedente penal. Durante el juicio, el hombre afirmó algo que heló la sangre de quienes lo escucharon. Dijo que el Wendigo lo había poseído, que una voz le hablaba en la noche, que el hambre nunca desaparecía. Fue ejecutado poco después. Para la justicia era un asesino. Para las comunidades indígenas era algo peor. Era la prueba de que el Wendigo seguía caminando entre los hombres. Pero no es el único relato. Existe una historia menos conocida, transmitida en susurros, casi olvidada. Habla de un grupo de cazadores que se internó demasiado en el bosque durante un invierno especialmente duro. Una tormenta los atrapó. Perdieron el rumbo. Las provisiones se agotaron. Uno de ellos se enfermó. Murió durante la noche.
A la mañana siguiente, su cuerpo había desaparecido. Nadie dijo nada, pero todos lo sabían. Días después, comenzaron los cambios. Uno de los hombres se alejaba del grupo. Murmuraba cosas incomprensibles. Comía más que los demás. Por las noches, alguien escuchaba pasos alrededor del campamento, pesados, lentos. Una madrugada, despertaron con un grito. Uno de los cazadores había desaparecido. Solo quedaron huellas que se perdían entre los árboles. El grupo huyó. Solo 2 sobrevivieron. Años más tarde, uno de ellos confesó algo antes de morir. Dijo que, cuando se separaron, vio al que había comido primero. Ya no caminaba como humano. Su silueta era demasiado alta, demasiado delgada. Y cuando sus miradas se cruzaron, no vio odio, ni rabia, solo hambre. Un hambre reflejada en unos ojos inyectados en sangre. Hoy, la ciencia intenta explicar la leyenda del Wendigo como una metáfora, una advertencia, una respuesta al trauma extremo, al aislamiento y a la supervivencia. Pero hay algo que sigue inquietando. Todas las versiones de la historia, separadas por siglos y kilómetros, coinciden en lo mismo. El Wendigo no aparece de golpe. Nace poco a poco, desde dentro. Es la representación del miedo más profundo del ser humano. El miedo a descubrir hasta dónde somos capaces de llegar cuando todo se pierde. Porque el verdadero terror del Wendigo no vive en el bosque, vive en la decisión. En ese instante en el que alguien elige sobrevivir a cualquier precio. Tal vez por eso, en las noches más frías, cuando el viento atraviesa los árboles y el silencio es absoluto, hay quienes dicen escuchar algo entre la nieve. No un rugido, no un grito, pasos lentos, pacientes, esperando. Porque el Wendigo sabe algo que nosotros preferimos olvidar, que el hambre, tarde o temprano, siempre vuelve.